Bueno, ahora vamos a continuar entonces con el tema que viene también dentro de la temática de la rama de la demografía, con la densidad poblacional, ¿cierto? Históricamente vamos a decir que todas las poblaciones humanas han buscado agruparse en lugares donde haya abundancia de recursos, ¿cierto? Por algo, hay lugares en la Tierra, en el planeta Tierra, como los desiertos o los polos, donde hay pocos habitantes o nulos habitantes que habitan estos lugares, precisamente porque no encuentran con la cantidad de recursos naturales necesarios para sobrevivir. Eh, este indicador, que se llamaría el indicador de densidad poblacional, ¿sí? Revisa y estudia precisamente las condiciones como el clima, los suelos, la explotación agrícola, la minería, el comercio, que son, digamos, como condiciones que proporcionan ciertas ventajas a ese tipo de poblaciones que buscan recursos naturales. Debido a precisamente que las poblaciones se agrupan en lugares donde hay abundantes recursos naturales, pues se ve el fenómeno de la distribución desigual de la humanidad en la superficie del planeta. Hay lugares donde hay mucha población, ejemplo el continente europeo, ejemplo China, y hay lugares donde no hay casi nadie, ¿cierto? Sin embargo, estos factores no son los únicos que debemos de tener en cuenta para hablar sobre toda esta situación de la dispersión humana del planeta, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las guerras entre países, los conflictos armados, el desplazamiento forzado, ¿sí? La expansión de un modelo productivo industrial, que por ejemplo es un sistema capitalista donde casi que obliga a sacar a las personas que viven en el campo para que se trasladen a la ciudad por mejores oportunidades, porque allá sí hay trabajo, porque el sistema mismo lo exige. Estas características de exigencias, estas características de conflictos y guerras también hace que hayan que haya una mayor cantidad de población en ciertos lugares y una menor cantidad de población en otros. Este, bueno, actualmente el crecimiento de estas ciudades y de estas áreas urbanas a nivel mundial implica digamos que un trabajo y una demanda gigante de recursos naturales, ¿cierto? Para mantener estas ciudades, así como lo que hace es expandir esa brecha que existe entre ricos y pobres, ¿cierto? Eh, y también presiones sobre la fuerza de trabajo laboral y sobre digamos que la mano de obra, ¿cierto? Presiones y exigencias laborales en torno a ser productivos, a trabajar mucho más, porque entonces usted está habitando en una gran ciudad donde si usted no aprovecha el trabajo que se le da, hay 100 personas detrás suyo que sí quieren obtener ese trabajo, entonces son cosas como esas que también ejercen una presión grande para los habitantes de este tipo de ciudades que están densas poblacionalmente. Este indicador, entonces, como dice acá, toma la cantidad de población de un lugar, ¿sí? Y divide en el tamaño de su superficie para determinar la densidad de la población y de qué forma se está transformando la ocupación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que mide la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y de ahí establece si estos lugares son densamente poblados o si estos lugares, por el contrario, tienen una baja densidad poblacional. Y esto lo podemos ver en este cuadrito que yo les voy a mostrar aquí, donde ustedes van a poder observar la densidad poblacional mundial en el 2017. Listo, vamos a bajar acá un poquito y vamos a revisar este mapita que ustedes ven acá, donde vamos a ver que el color más oscuro es donde hay mayor cantidad de gente, alrededor de 1000 personas por kilómetro cuadrado, y así va bajando, 300 personas por kilómetro cuadrado. Miren Europa, miren todo lo que es India, miren todo lo que es China, Mongolia, todas estas partes siguen siendo moraditas oscuras, 150 personas por kilómetro cuadrado y así sucesivamente, hasta ver que hay lugares en la Tierra
como por ejemplo el norte, Groenlandia, podemos inclusive hablar de Canadá, podemos hablar de Rusia, que precisamente por ser tan grande y por tener unos climas tan extremos hace que haya poca densidad poblacional en esta parte del mundo. Tenemos, miren a Japón, está casi negro de la cantidad de gente que hay ahí. Entonces acá podemos evidenciar claramente cómo va aumentando. Voy a aumentarlo un poquito más para que ustedes puedan verlo mejor, la densidad poblacional en el mundo. Revisemos entonces acá también, donde nos van a mostrar cuál es esa densidad poblacional y pues digamos que la importancia que tiene esto para la economía, por ejemplo, global. Casi ningún habitante, menos de uno, en habitantes por kilómetro cuadrado. Miren todas estas zonas donde hay poquísimos habitantes, el desierto de Sahara, estas zonas que son casi polares, donde los climas son extremadamente drásticos. Vemos partes de Estados Unidos, vemos partes del sur de América, toda esta parte que vamos a decir que es la Amazonía, ¿cierto? Vemos esta parte de aquí, la Patagonia, en fin, hay varios lugares, muy pocos habitantes. Vamos a darle clic de 1 a 25, ya lo vemos amarillito, ¿verdad? Que ya empieza a ser Rusia, esta parte de África, casi todo el mundo. 1 a 25 por kilómetro cuadrado. Algunos habitantes de 25 a 100 por kilómetro cuadrado, miren, Europa, toda Europa, mejor dicho, casi toda Europa, ¿sí? Algunas partes de África, por ejemplo, lo que es Sudáfrica y toda esta parte que es Mozambique, que son pues ciudades países tan productivos, ciudades, por ejemplo, como Nueva York, Nueva Jersey, bueno, en fin. Y muchos habitantes más de 100, bueno, aquí ya es el problema, ¿cierto? De la cantidad de densidad poblacional que existe en un lugar determinado. Bueno, ¿cómo se apropian entonces estas comunidades de un espacio? Como venimos diciendo, las comunidades se ubican en los espacios de acuerdo precisamente a los recursos naturales que existan, ¿cierto? A un espacio rural, dependiendo si es un espacio rural o un espacio urbano, y esto también va a condicionar la manera en cómo las comunidades se van a apropiar el espacio, porque no es lo mismo apropiarnos de un espacio rural que apropiarnos de un espacio urbano. Cuando hablamos de un espacio rural, vamos a decir que pues se mantiene con una densidad de población baja, muy poca gente, digamos, que vive en realidad en los espacios rurales, precisamente por las actividades que se llevan a cabo ahí, las actividades económicas del primer sector, es decir, ligadas a los ciclos de la naturaleza, las actividades agropecuarias. ¿Por qué? Porque las actividades agropecuarias, digamos que abarcan mucho más campo para poder extraer, por ejemplo, minería, abarca grandes superficies montañosas, los cultivos abarcan grandes montañas y llanuras, y todo esto abarca pues digamos que campos de cultivo extensos, y esto hace que inclusive haya contaminación, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas mineras o en las zonas donde se extraen minerales, se dañan los ecosistemas, ¿sí? Y hace que la contaminación sea mucho más fácil de que se atraiga. Los paisajes rurales más comunes que nosotros vamos a observar son los asentamientos mineros, los pueblos costeros, los asentamientos mineros, los pueblos costeros y los campos de cultivo. Vamos a ver entonces algunas imágenes de estos. Entonces acá observamos en estas imágenes, por ejemplo, los asentamientos mineros. Este es un asentamiento minero, miren cómo daña el medio ambiente, ahí se ve claritico. Vamos a ver entonces los pueblos costeros, que por lo general viven de la pesca, ¿cierto? Está relacionado con la pesca y con la recolección de otros recursos marinos. Y vamos a ver los campos de cultivo, que por lo general pues son este tipo de campos que ustedes pueden vislumbrar acá, donde efectivamente la producción agrícola y ganadera tienden por lo general a homogenizar, digamos que los paisajes rurales. ¿Qué quiere decir homogenizar? Que es que lo vemos casi que todo igual, ¿verdad? Bueno.
El espacio urbano. ¿Qué características entonces tiene ese espacio urbano? Es el lugar donde ustedes y yo vivimos. El espacio urbano está relacionado con lo que llamamos ciudad. Es una comunidad humana que habita un espacio de manera concentrada, hay mucha densidad poblacional y en la que existe una especialización de funciones residenciales, es decir, habitan gente, políticas, administrativas, económicas, culturales. Por lo general está dividido en calles, avenidas, acueductos, alcantarillados. Hay unas áreas importantes de la ciudad que nosotros vamos a delimitar como el centro cívico antiguo, que por lo menos acá en Medellín, por ejemplo, podemos decir que es toda la zona de Prado Centro, por ejemplo, donde están todo lo que es las casas antiguas, todo lo que fue la primera Medellín, por ejemplo. La zona comercial, que es el centro de la ciudad, en Itagüí, por ejemplo, el centro de la moda, ¿cierto? Donde está todo el comercio, y las áreas residenciales, donde están los edificios que favorecen la densificación. Claro, porque si empezamos a vivir a lo alto, cabe más gente, lo que hace que haya mucha más gente en una población y lo que hace que se necesiten y se requieran mucho más servicios como un acueducto, buen acueducto, buen alcantarillado, buenos servicios de salud, buenos servicios de luz, de energía, de gas, de todo lo que se necesita para poder sobrevivir en una zona urbana. Cuando hay un fenómeno que es el crecimiento, cuando pasa ese crecimiento de las ciudades, puede hacer que varias zonas urbanas, vecinas y periféricas se unan en un fenómeno que se va a llamar conurbación. Un ejemplo claro de la conurbación, el Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que está Medellín, ¿cierto? Que es como la ciudad principal, pero conecta con Itagüí, conecta con Bello, conecta con La Estrella, conecta con Envigado, conecta con otros municipios, ¿sí? Que terminan siendo parte de una sola gran megalópolis, vamos a llamarlo así, como esa gran megalópolis, ¿listo? Que lo que va a hacer es unirse gracias a la oferta, al crecimiento de la ciudad, a la producción que se haga pues en estos lugares. Vamos a ver entonces un cuadrito donde ustedes van a observar cómo es la densidad, las ciudades más pobladas del mundo. Entonces acá tenemos las ciudades más pobladas del mundo. Tokio, ciudad Tokio, país Japón, con una población en el 2014 de 37.833.000 habitantes. Muchachas, nosotros somos 50 millones acá en Colombia. Imagínense Japón, que es una ciudad, que es un país pequeñitico, con toda esa cantidad de gente en una ciudad. Nueva Delhi en India, que ustedes también lo vieron coloreado de morado cuando les mostré la densidad, 24 millones, Shanghái en China 22 millones, Mumbai en India 20 millones, Beijing 19 y así sucesivamente hasta Nueva York en Estados Unidos con 18.951.000 habitantes. ¿Listo? En la literatura, ¿cómo podemos ver reflejado esta descripción del urbano y de la ciudad? En un libro muy bello que se llama Que viva la música, de Andrés Caicedo, de 1977. Si ustedes quieren leérselo, sería muy bonito porque es un libro además muy interesante. Finalmente, entonces, nosotros vamos a ver las características demográficas de Colombia, que yo creo que es la pregunta que todas tienen. Bueno, y entonces acá en Colombia, ¿cómo estamos distribuidos? ¿Cómo estamos? En fin, ¿cuáles son nuestras estadísticas generales? Una población de 50.348.674 aproximadamente, una densidad de 45 habitantes por kilómetro cuadrado. Y como yo les dije al principio, todo esto está por porcentajes, una tasa de crecimiento del 0,7, una tasa de natalidad del 17,4 por año, una tasa de mortalidad del 6,1 por año, tenemos una tasa de mortalidad bajita, una esperanza de vida 76 años, los varones 74, las mujeres 79, ya se los había dicho, una tasa de fertilidad del 1,78 y una tasa de mortalidad infantil del 14%. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta estas estadísticas